Saludos, distinguido jurado, bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo de grado titulado Una visión interpretativa al uso del lenguaje cinematográfico en los largometrajes venezolanos aparentemente exitosos, periodo 2010-2020, realizado por Rebeca Naomi Pérez Castro y mi persona, Rebeca Isabel Oviedo Tiape. El lenguaje constituye un sistema de comunicación. Es una forma de expresión del pensamiento a través de un conjunto de signos lingüísticos. Es el medio que utilizan los seres humanos para combinar, coordinar y juntar aspectos de su realidad, que permite finalmente conformar una sociedad y entender su entorno. Es importante destacar que el lenguaje es la esfera del hombre que más transformaciones ha tenido, siendo éste capaz de crear y usar signos con distintos sentidos, maneras divergentes para expresar las ideas y para comprender el mundo. Una de ellas es el cine como herramienta audiovisual, que emplea códigos, mensajes para crear, contextualizar y narrar una historia de cualquier género. El séptimo arte es una fortaleza significativa que en torno a la conjunción del sonido y la imagen construyó un lenguaje específicamente audiovisual y propio que fue evolucionando y consolidándose. Un sistema que conlleva al tratamiento de una serie de códigos, signos y símbolos que se modifican dependiendo el orden o la intervención de cada uno, considerando las características de la obra cinematográfica a crear y, por supuesto, las destrezas y la creatividad del equipo de producción en el proceso de planificación cinematográfica para manejar sus cualidades múltiples de representación de la realidad. Es así que se combinan distintos elementos para presentar al espectador los argumentos, los acontecimientos que suceden en el espacio y el tiempo a los personajes de manera representativa. Le dan fuerza al discurso, apoyan el arco argumentativo, establecen y respaldan el aspecto general de la narrativa de una película, asimismo transmiten un determinado mensaje al público, manejando efectos emocionales y psicológicos, por lo tanto, tienen que ser estudiados y planificados. En este sentido, existen obras cinematográficas en las que se pueden visualizar tanto aciertos como fallos en su producto final, por distintos factores, ya sea por su excelente planificación en conjunto con el trabajo creativo o por la ausencia de algunos detalles importantes de representar en la historia. Inclusive, en largometrajes aparentemente exitosos es posible encontrar descuido y falta de concordancia entre una escena con otra, entre otros problemas que subyacen en el tratamiento de los elementos del lenguaje del cine. En contexto, en el ámbito venezolano, las consideraciones principales de los directores en los años 90, según Ferrer, alejaban su atención de la estética, del área técnica y otras áreas del lenguaje del cine importantes, enfocándose y caracterizándose por su narrativa social, profundizando en tópicos como la desigualdad, la marginalidad, incluyendo personajes con características del supuesto venezolano promedio. Sin embargo, el autor señala que en la época contemporánea han surgido cineastas con la misma preocupación crítica latente, pero que encuentran nuevos espacios estéticos para realizar su trabajo fílmico y ampliar las características definitorias del arte cinematográfico en el país, buscando conseguir un arte heterogéneo con preocupación narrativa, técnica y estética reconocida. Es de considerar, tomando en cuenta lo descrito anteriormente, que la evolución de las producciones nacionales en cuanto al uso del lenguaje cinematográfico en la última década es un tema que la mayoría de los críticos visualizan bajo una perspectiva de cine como industria, como arte y como representación de un país en crisis pero ambicioso. Exista o no éxito en taquilla, se establece una visión en la que la creación, planificación de largometrajes debe dar pasos significativos, mejorando aquellas faltas que se han repetido por años y que se observan actualmente para construir obras de calidad. Es por ello que la investigación pretende realizar una visión interpretativa al uso del lenguaje cinematográfico en largometrajes venezolanos aparentemente exitosos, periodo 2010-2020, señalando sus posibles aciertos y fallos como un aporte, un sustento teórico que permita resaltar importancia de la aplicación y la evolución en el uso del lenguaje del cine y el tratamiento de cada uno de sus elementos en la creación de producciones nacionales,
para que éstas tengan una calidad narrativa, estética, técnica, coherente, que permita traer al espectador una máxima experiencia y brindar nuevos horizontes. En consecuencia, y sobre la base de las consideraciones expuestas, nos planteamos las siguientes interrogantes que dieron como resultado nuestros propósitos. Caracterizar los elementos del lenguaje cinematográfico como aspectos fundamentales para la realización de un largometraje. Describir estudios y críticas al uso del lenguaje cinematográfico en el cine venezolano durante el periodo 2010-2020. Revisar críticas realizadas a 3 producciones cinematográficas nacionales, aparentemente exitosas del periodo 2010-2020. Y finalmente presentar una visión interpretativa al uso del lenguaje cinematográfico en los largometrajes venezolanos aparentemente exitosos, periodo 2010-2020. El presente estudio tiene relevancia debido a que aporta conocimiento a todo aquel que quiere realizar cine, siendo este una herramienta educacional, creativa, artística, cultural, de mediación de enseñanzas y aprendizaje. Además, el trabajo ofrece información valiosa en el estudio del lenguaje cinematográfico y su utilización para la evolución en la realización de producciones audiovisuales nacionales. Con la finalidad de exponer lo que se ha investigado hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto de nuestra investigación, se estudiaron fuentes, autores, enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas vinculadas al estudio del lenguaje cinematográfico, la semiología y otras dedicadas a dar una visión crítica a la producción de cine nacional y el uso del lenguaje cinematográfico. En primer lugar, se destaca la investigación de Furió, quien realizó el trabajo doctoral titulado El cine como pensamiento, representación y construcción de la realidad, educación y cambio social, tesis que está relacionada con el trabajo en virtud de que trata acerca del estudio del cine y su estructura. Asimismo, resalta el cine como transformador de pensamiento, analizando la medida de capacidad que tiene para transmitir ideas o conceptos y qué mecanismos utiliza para ello. Por su parte está el trabajo de Urbaneja y Urbaneja, que realizaron una investigación titulada El montaje audiovisual como base del lenguaje cinematográfico utilizado en los largometrajes de ficción en el cine venezolano durante el periodo 2012-2015, la cual tuvo como finalidad realizar un análisis sobre el montaje como fundamento para el lenguaje del cine, con el propósito de comprender y estudiar cómo éste se maneja y afecta a la producción de cine nacional. Por consiguiente, fue importante para la investigación porque en sus consideraciones se constató el cambio que han tenido los largometrajes venezolanos en la última década y refleja lo que es la evolución de los mismos. En este contexto se indica asimismo el apoyo epistemológico y conceptual del estudio, iniciando con la teoría cinematográfica, que debate la esencia del cine y proporciona marcos conceptuales para comprender la relación del cine con la realidad, las otras artes, los espectadores individuales y la sociedad en general. Se hizo mención de ella por las distintas posiciones teóricas que estudian diversos elementos mencionados en nuestra investigación, como los códigos, convenciones lingüísticas, convenciones sociales, elementos formales y técnicos de una película, destacando estos aspectos de la teoría formalista del cine, la cual es una de las principales teorías del estudio cinematográfico actual. A su vez, se presenta la teoría semiológica o semiótica, que a pesar de las distintas definiciones existentes del término, esta teoría refiere primordialmente a la conexión entre un signo y un significado, un fenómeno que se rige bajo distintos principios y que posee diversos elementos. Con la existencia del signo empieza el significado, y dicho signo es una unidad de dos, el significado y el significante. Con relación a lo planteado, cabe señalar que el lenguaje cinematográfico está compuesto por códigos semióticos. Es un lenguaje artístico con su propia semántica, estudiado desde las bases de la semiótica. Es por ello que esta teoría fue relevante para nuestra investigación. El cine es el arte de la vibratura visual. Es altamente sinestésico, ya que despierta los sentidos. Cualquier aspecto de la vida diaria puede estar lleno de significado, incluyendo el peinado de un personaje. Se entiende entonces que los cineastas trabajan con signos visuales. En este contexto, la semiología proporcionó gran valor
para el cine, para su entendimiento y fundamentación del lenguaje cinematográfico, el cual tiene los elementos necesarios para convertir un relato en imagen real. Estos elementos son utilizados creativamente por los directores para darle lo que es la originalidad y el dinamismo a sus historias, los cuales varían también según autores. Está el guión, la imagen, el movimiento de cámara, la imagen estática, el plano, el ángulo, la escala, el encuadre, el sonido, el color, la iluminación, el montaje que abarca el espacio, el tiempo y el ritmo fílmico. Por otro lado, en cuanto al uso del lenguaje cinematográfico en la producción de cine nacional en la última década, se deslumbró una oportunidad para que los críticos pusieran en mesa y analizaran la evolución que ha tenido el cine en Venezuela, tanto a nivel narrativo como técnico, y como el desarrollo y el cambio de las temáticas planteadas en las películas venezolanas. Es necesario resaltar que el cine nacional no es el mismo que desde hace 45 años. El aumento de su producción ha dado la posibilidad de ampliar las historias. Además, el auge de las nuevas tecnologías ha brindado una visión más desarrollada en cuanto a la estética y el uso de las técnicas para hacer cine. En este orden, en los últimos años, a pesar de la compleja crisis económica, el oficio cinematográfico en el país ha dado un espacio o ha tenido un espacio en diferentes festivales, evidenciándose así la preocupación por distintos elementos del lenguaje cinematográfico debido a la calidad alcanzada en los largometrajes presentados en estos espacios, en los espacios de los festivales internacionales. En el mismo orden de ideas, con el pasar del tiempo, el cine que se produce en Venezuela podría decirse que supera al tradicional, ya que en lo que respecta a la calidad técnica se ha notado una mejoría, pero sin embargo muchos críticos establecen que aún se necesita tener un estilo propio y elevar las metas propuestas. Para una mejor comparación y observación e interpretación de la realidad planteada, se tomaron como muestra 3 películas aparentemente exitosas del periodo 2012-2020, las cuales fueron La Casa del Fin de los Tiempos, Azulino Tan Rosa, Papita Manito Stone. Finalmente, el trabajo tiene un aporte y un sustento jurídico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de la Cinematografía Nacional. Cada uno de estos artículos establecidos son de gran relevancia para el presente trabajo, puesto que el objeto de estudio son largometrajes realizados en el espacio venezolano y son de autoría nacional. Para el abordaje metodológico, en primer lugar, de acuerdo a los objetivos de la investigación, el paradigma utilizado fue el cualitativo, bajo un enfoque interpretativo, donde el paradigma cualitativo se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descriptivas y las observaciones, y el enfoque interpretativo intenta comprender la realidad, describiendo el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento. Con respecto al tipo de investigación, el trabajo se enmarcó en un diseño y tipo de investigación documental, en razón a las revisiones críticas del estado del conocimiento, integración, organización y evaluación de la información teórica. En cuanto a las técnicas de recolección de información, se utilizaron las observaciones, revisión y lectura del material pertinente. Por otro lado, con relación a las técnicas de interpretación de la información, se resalta la utilización de análisis crítico de las diversas posiciones teóricas, críticas y visuales relacionadas con la investigación. Finalmente, el procedimiento utilizado en el curso de la investigación se refleja en los pasos aquí señalados. La interpretación de la información es fundamental para entender los diferentes fenómenos de orden psicológico, sociológico, comunicativo, entre otros. En este sentido, de acuerdo a lo investigado en las diferentes fuentes reflejadas en el marco teórico y referencial, se evidenció una concordancia en las ideas de los autores con relación al lenguaje cinematográfico, los elementos del mismo, la producción de cine nacional y el uso del lenguaje audiovisual en este durante los últimos 10 años, así como también en las críticas hechas a las películas tomadas como referencia de estudio. Al respecto, los documentos investigados, tanto escritos como los audiovisuales, nos permitieron a través del estudio y la observación de los mismos tener y describir nuestra propia visión.
En este contexto, poder leer una película tiene un rango de importancia y poder universal. El director Scorsese explica que la lengua cinematográfica es causalmente compleja. Sin embargo, con esa complejidad viene lo que es la relevancia, pues el tratamiento de los constituyentes del lenguaje del cine debe hacerse bajo una lupa de conocimiento, ensayo y, por supuesto, de creatividad ingeniosa. Y su empleo como estructura organizativa puede darle a la producción fuerte impacto narrativo y un atractivo más amplio, así como también un mayor impacto universal y su posible reconocimiento. El ojo del espectador es bastante inteligente para comprender este lenguaje. Por ejemplo, usualmente el público entiende la diferencia y la carga emocional de las tomas estáticas y las tomas de seguimiento, así como también un plano detalle. Otro ejemplo es el Dutch Steel, que se basa en girar de manera intencional la cámara fuera de la línea horizontal. Este movimiento causa cierto desconcierto y transmite una sensación de que algo no está bien con lo que ocurre en pantalla. Comúnmente puede verse en el género de terror. Todas estas distintas técnicas de filmación son herramientas de un lenguaje cinematográfico bastante amplio. Es por ello que la forma que se elige para interactuar con la audiencia debe ser poderosa, pues ayudaría a hacer las conexiones necesarias que aumentarán la validez y también la plausibilidad de la trama y a su vez aumentaría el interés popular en el trabajo del cineasta al tiempo de establecer una reputación de calidad para el equipo de producción. Por otro lado, en el contexto del cine venezolano, se evidencia que este ha recorrido un camino de cambios y de pedregosos suelos que lo han obligado a mejorar en sus aspectos técnicos, estéticos y también los narrativos, pasando por la producción y filmaciones que documentaron la vida cotidiana hasta largometrajes de ficción que amplificaron la visión fílmica nacional con la invención, la prueba y la exploración de nuevas técnicas propias del lenguaje del séptimo arte por parte de realizadores curiosos y también ambiciosos. El corte social caracterizado por la representación de la marginalidad, la cotidianidad, la crudeza de la sociedad, los escombros de la desigualdad, los conflictos políticos, entre otras cosas, fue avanzando, surgiendo en la última década una nueva ola de cineastas con el interés de encontrar nuevos campos para darle otra cara más definida a la cinematografía en el país, muy a pesar de la crisis económica y la situación compleja generalizada que obstaculiza y dificulta el arte venezolano actualmente. En este orden de ideas se reconoce que el cine venezolano ha logrado despertar una inquietud soltando un poco la teatralidad y adueñándose de técnicas observadas en la cinematografía extranjera, adentrándose en la preocupación por la fotografía, la iluminación, el montaje, la colorimetría, la puesta en escena o el sonido, áreas que fueron objeto de crítica en tiempos pasados. En general, el cine venezolano de estos tiempos abre una ventana a otros modos, a una inversión en otras historias que no se ajustan a la regla de las décadas pasadas. Sin embargo, es necesario continuar mejorando las técnicas para lograr lo que es una mejor calidad en la representación de largometrajes. De este modo, una de las películas que encaja en el perfil descrito y que fue objeto de la investigación fue Azul y no tan rosa, dirigida por Miguel Ferrari. Es un drama sobre la libertad sexual en una sociedad aparentemente reprimida que presenta un montaje paralelo en muchas de sus secuencias y tomas poco sutiles lanzadas con fuerza, pero dirigidas fotográficamente con cuidado, dándole bastante franqueza atractiva. Tiene una carga emocional y eventos sucedidos escena tras escena que sostienen la forma de las series de televisión, pero que no ofrecen más información de lo esperado por los críticos. En referencia, el director Miguel Ferrari abarca temas que incluyen la homosexualidad, paternidad, abuso doméstico, homofobia, transgénero, entre otros, en un estado bastante esquemático a nivel cinematográfico, pero también compacto y elegante que, sin embargo, según la opinión crítica y según lo observado, mantiene un ritmo secuencial muy rápido. Visualmente, Azul y no tan rosa es trabajadora, la dirección de arte está muy bien cuidada, con un comienzo interesante y atrayente, más la presencia de diversos planos que evidencian una preocupación estética y entretenida. Otra producción fue La Casa del Fin de los Tiempos, dirigida por Alejandro Hidalgo. Este largometraje es particularmente
distinto a cualquier otro en el cine venezolano, puesto que su género es el horror y existe una escasez considerable de esta temática. La obra tuvo renombre a nivel mundial, posiblemente por sus características ingeniosas, donde el uso del tiempo como un elemento manipulable es de suma importancia y donde se emplearon reglas no tan típicas, brindando una historia llena de giros y vueltas impactantes. En el film se nota un empeño constante por la reinvención de un género que aparentemente necesitaba más resoluciones y el uso de técnicas de estilo distinto al habitual. El director hizo malabares con la historia del pasado y el presente de manera competente. Salió de la comodidad de un público que posiblemente esperaba las escenas de siempre, ambientadas en un país distinto. Asimismo, invirtió tiempo en desarrollar personajes y las escenas y tomas que justifican ciertos actos. Otros aspectos importantes de mencionar, donde se observa la creatividad y otras formas del uso del lenguaje cinematográfico en el cine venezolano, es que la película tiene una cantidad considerable de secuencias de terror exitosas y una escena con una sesión que arroja a la audiencia a la oscuridad total y se basa únicamente en el sonido. Es importante destacar que no necesariamente por tener un aparente éxito en taquilla, una producción en regla no tiene aspectos que pudieron haber sido mejorados, aun cuando en los últimos años se ha visto una mejora y un crecimiento en el séptimo arte venezolano. Existen películas como Papita Manito Stone, que fue catalogada como la película más exitosa de Venezuela. Sin embargo, las críticas revisadas resaltaron la necesidad de hacer un esfuerzo en una comedia que dejó amplias ganas de observar más a nivel de estructura de guión. Cabe destacar que en la interpretación de los aspectos técnicos se pudieron observar fallas en la continuidad, en el propósito del uso de algunos planos y la justificación de tomas, errores que son posiblemente bastante obvios, y hay que considerar también la falta de sincronismo en algunos audios y el hilo de la continuidad tan variante en los últimos minutos del largometraje. Sin embargo, a pesar de estas situaciones puntuales, probablemente corregibles en el tiempo para evitar una repetición, hay evidencia de que en los últimos 10 años no solo se observa una necesidad de contar historias más ágiles y dirigibles técnicamente, más allá del entretenimiento, sino que también a través de la investigación se pudo obtener una visión que considera que los cineastas buscan entregar un producto con calidad bajo el esquema de reglamentos y líneas internacionales. La meta es que puedan contarse pequeñas historias de manera grande en el mundo. Cabe destacar que estos nuevos tiempos donde contar historias de calidad es el objetivo, son los que lograron y los que pueden seguir reconciliando al público venezolano con su cine. Se ha percibido una evolución, un cambio hacia la realización de un arte que puede ser explotado como industria en el futuro, con la búsqueda por parte de los cineastas de nuevas historias originales acordes al espectador actual, evidenciándose diversidad artística. No obstante, aún existen aspectos que mejorar y reforzar para lograr la consolidación de una industria firme. Es necesario, según la visión crítica, lograr definir el cine nacional, concretarlo, aún frente a la pendiente de la constante incertidumbre sobre la cual se tambalea. Finalmente, es necesario que el venezolano abandone los prejuicios y dé una mirada que aliente a los realizadores que actualmente siguen optando por producir en los espacios venezolanos. Ciertamente, en el pasado destellaban grandes factores que alejaban al espectador de la pantalla, pero en tiempos donde el arte sigue luchando, no está de más dar un vistazo. Muchas gracias por su atención.